Contexto, su programa diario sobre política internacional, economía y sociedad y otros temas de interés. Todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 12:30 de la noche. Hoy vamos a hablar sobre la Corte Penal Internacional. Bueno, Julio, también lo pueden ver en YouTube. Claro, en YouTube lo pueden ver también en Facebook y seguir por Twitter e Instagram a la misma dirección que es CTXT, que es la abreviatura del programa, _RD, como sale ahora mismo en la pantalla. Queremos que se acostumbren a entender contexto CTXT, apréndaselo para que no se confunda, es bastante fácil. Ven que es pegajoso, CTXT, _RD, ya así lo consiguen. Y se pueden suscribir. No deben de suscribirse al canal para que de así YouTube, le y lo llegue reciben automáticamente. Claro, bueno, hoy hablábamos de la Corte Penal Internacional, un tema que hemos escogido por su importancia, porque hemos visto a través de la historia lo difícil que ha sido, pues, sancionar a los responsables de crímenes de guerra, de genocidio, crímenes de lesa humanidad, agresión. Son tanto estas situaciones que han sucedido en la historia, que el hecho de que exista una Corte Penal Internacional es un paso adelante. Hay críticas incluso contra la Corte Penal Internacional porque se dice que ha gastado demasiado dinero y en los años que lleva funcionando solo ha podido, pues, sancionar a creo que unos 10 casos. Y se han gastado, tengo el dato por aquí, qué sé yo, cuántos millones de dólares, pero yo creo que es algo que debemos apoyar, saludar y cooperar para que se sancionen estos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y todos los que están aquí, vamos a decir, listados. Se necesita una cooperación muy grande de todos los países. Es importante señalar que son 124 países y que las mayores potencias del mundo, como Estados Unidos, China e Israel, no están. Rusia. Y Rusia, que firmó, no ratificó. Se ha salido. Sí, se salió. Y Estados Unidos también se salió. Pero que nunca firmó. Sí, firmó. Clinton firmó. Clinton firmó. Clinton firmó, pero el último retiró. día de su gobierno, imagínense. Y Bush nunca lo ratificó. Y Rusia sí estuvo muy en eso, pero dijo que no estaba la Corte Penal Internacional actuando de manera objetiva. Pero también hay que ver que no los favoreció en lo de la anexión de Crimea y también cuando el problema de Georgia. También hay otros países de África que se han salido o se quieren salir porque ellos dicen que es una justicia para blancos. Esto habría que analizar. Que solo juzga a negros. Por eso, una justicia para blancos. Dice que solo juzga a los negros. Exacto. Exacto. Sí. Entonces, hay mucha controversia. Bien, la Corte Penal Internacional es un intento de llevar un concepto de derecho penal internacional al ámbito de las relaciones entre los estados en 4 causales fundamentales, que son genocidio, crimen de lesa humanidad, crimen de agresión. Y estas tipificaciones no existían hace poco tiempo atrás. Después de la Primera Guerra Mundial, que los países aliados hicieron el intento de llevar al Kaiser de Alemania a un juicio por crímenes de agresión. Pero esto no prosperó. Y la situación se mantuvo como se mantuvo durante casi todo el siglo XX y los siglos anteriores. No hablemos de la colonización, de los genocidios, de la esclavitud, de los genocidios raciales. De la Inquisición. En América Latina contra las poblaciones autóctonas. Aquí desaparecieron los taínos, sí, en esta isla. Sí. En Cuba, en Puerto Rico, en gran parte del territorio americano, aunque en algunos quedaron la presencia racial, las culturas fueron destruidas y masacradas. Y eso, evidentemente, se hace como un borrón y cuenta nueva después que se establece
este nuevo concepto de justicia penal internacional. ¿Cuándo comienza? Comienza después de la derrota, si los antecedentes directos son después de la derrota de Alemania y de Japón, que se establecieron el Tribunal de Nuremberg en Alemania para juzgar a los principales cabecillas del régimen nazi, y los juicios de Tokio, similares al Tribunal de Nuremberg, en donde se juzgaron también a los principales cabecillas del militarismo japonés y de todas las barbaridades que se hicieron. Es claro que eso fue un avance importante, pero se dejaron muchas cosas. Eran tantas las tropelías que, bueno, juzgaron, creo que fueron 30 o 40 cabecillas del régimen nazi. Sí. Pero no podían juzgar casi una nación entera que había colaborado y había sido parte de ese genocidio. Y del genocidio, por ejemplo, el genocidio, el holocausto de los judíos, que fue el intento de eliminar de la faz de la tierra a la raza judía o a los judíos, y en algunos países casi lo lograron, como en Polonia y en Alemania, que quedan ya comunidades muy pequeñas y habían grandes comunidades judíos. Lo mismo hicieron con los ¿cómo se llaman? Estos que viven, que son itinerantes. Los gitanos. Los gitanos. La Hitler le cogió con los gitanos y mató más de 1 millón de gitanos. De eso se habla muy poco. Sí. Pero está el genocidio en Armenia, después de la Segunda Guerra Mundial, que cometió el Estado turco, que se habla de 1,5 millones de armenios muertos, asesinados. Y así ha habido en la historia de la humanidad, que la historia de la humanidad es un granito de arena en lo que es la evolución del planeta Tierra. Para tener solamente una idea, lo que es el Homo sapiens como tal, es decir, que el antecedente de nosotros, de todos los humanos que existimos en el mundo, tiene 1,5 millones de años de existencia. Sin embargo, la Tierra tiene 4.500 millones de años. Que no sabemos tampoco si hubieron civilizaciones anteriores, aunque por la geología parece que no en este planeta. Pero es inmenso, y entonces, además existen miles de galaxias. Lo que quiero decir es, hay muchos elementos. El primer genocidio grande fue el del Homo sapiens contra los neandertales, que lo eliminaron completamente de la faz de la Tierra en 30.000 años. Mira, Julio, la verdad es que en toda la historia de la humanidad, las razas, los países, los clanes, porque países no existían, los clanes, las tribus se imponían a base de la fuerza. Nada más hay que ver que todas las conquistas y las fronteras de los países se hicieron a base de guerras, de sangre, ¿verdad? Por eso es que yo siempre, cuando la gente me dice que es una expresión que se usa tanto, de que estamos peor que nunca, yo creo es que nunca habíamos vivido una época como la que vivimos, donde hay organismos internacionales como este mismo que hoy reseñamos, que es la Corte Penal Internacional, que se ocupa de juzgar crímenes de este tipo que tú has descrito, que hay cuatro tipos que describiste. Yo creo que aunque no sean las organizaciones, las instituciones más efectivas, como se le acusa muchas veces a la Corte Penal Internacional, el solo hecho de que existan y de que puedan ser llevadas en su función, hay que también especificar que esto no se contrapone en las leyes, en las leyes, ¿verdad?, de cada país, de cada estado, sino que primero solamente se pueden juzgar los países que forman parte de este convenio o las personas que hacen daño a los países que tienen este convenio o otros países.
pero no está en contraposición o algo que se ha llevado por Naciones Unidas a esta Corte Penal Internacional. El solo hecho, señores, que existan este tipo de organismos que hay, no solamente está la Corte Penal Internacional, existen muchos otros de este tipo, pues es un gran avance de la humanidad para que estas grandes masacres que se han visto en el mundo, pues se paren. El hecho de que haya sanciones quiere decir que pues habrá menos ejecutores en estos crímenes. No quiere decir que se van a erradicar, pero sí que habrá menos. Y tenemos que apoyar este tipo de cosas. Y aquí muchas veces hay que gastar el dinero y la historia se va haciendo paso a paso. Sí. Bueno, hay muchos casos. Inclusive este año, en 2017, en octubre del 2017 se cumplió el 80 aniversario de la llamada matanza de los haitianos aquí, el llamado corte. Y ha habido poco tratamiento del caso. Fue una solución drástica que quiso dar el dictador Trujillo a una situación en la zona de la frontera norte, sobre todo, en la línea noroeste, a la presencia masiva de haitianos. Y por eso es tan importante que las políticas que se adopten con relación a la convivencia de estos dos estados tengan en cuenta la necesidad del control y de el respeto a las normas, tanto de los haitianos en República Dominicana como de los dominicanos en Haití y viceversa. Tenemos un video que es un poco largo, vamos a cortarlo. Pero es la presidenta de la Corte Penal Internacional, que precisamente es argentina, la señora Fernández, pero primero tenemos que ir a un corte comercial y regresamos en breve. Bueno, tenemos el video que habla Silvia Fernández, que es la presidenta de la Corte Penal Internacional, que es una argentina, como bien decía Julio. Otra cosa que se ha hecho, que se ha defendido en la Corte es la presencia de las mujeres. Ha habido muchas mujeres que han estado defendiendo esta causa dentro de todo el organismo, en toda su jerarquía. Veamos el video. Distinguidos profesores, señoras y señores, es un gran honor y un gran placer poder participar en este evento para celebrar el Día de la Justicia Penal Internacional desde la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya. Agradezco al Instituto de Relaciones Internacionales y al Departamento de Derecho Internacional de la Universidad Nacional de La Plata por su amable invitación y por la iniciativa de celebrar el Día de la Justicia Internacional a través de una reflexión sobre aspectos centrales del sistema de la Corte. El 17 de junio de 1998, en Roma, fui testigo de cómo 120 estados adoptaron el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte, que sentó las bases de un sistema permanente de justicia penal internacional. El Estatuto fue el resultado de la firme determinación de los estados y de la sociedad civil que trabajaron en conjunto para lograr su adopción y más tarde para obtener suficientes ratificaciones y hacer de la Corte Penal Internacional una realidad. La Argentina y los países de América Latina y el Caribe fueron parte central de este esfuerzo. Impulsaron la creación de la Corte Penal Internacional y se mantuvieron activos después de la Conferencia de Roma para ayudar a su puesta en marcha y consolidación. Argentinos y latinoamericanos han ocupado cargos claves dentro de la Corte, incluyendo a un connacional como primer fiscal, y hoy me toca a mí el honor de ser su presidenta. Experiencias nacionales dolorosas en nuestro país y en nuestro continente contribuyeron sin duda a generar el fuerte apoyo de nuestra región en favor de un sistema de justicia global destinado a hacer efectiva la responsabilidad penal individual. En mi calidad de primera mujer presidenta de la Corte, no puedo dejar de expresar mi satisfacción por la contribución que nuestros países también han aportado al equilibrio de género dentro de la Corte,
recordando que 4 de los 5 jueces latinoamericanos en la historia de la Corte han sido mujeres. Como saben, la Corte Penal Internacional se estableció con el propósito de combatir la impunidad de los autores de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional en su conjunto: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y aún de manera programática el crimen de agresión. La creación de la Corte se basó en la premisa fundamental que este tipo de actos afectan a la paz y seguridad internacionales y que la sanción de sus autores puede contribuir a su prevención. La Corte fue creada como institución de último recurso, complementaria de los sistemas nacionales, que conservan el derecho y el deber de investigar y juzgar en primer término. La Corte solamente debe intervenir cuando los estados no actúan o no pueden o no están dispuestos a rehacerlo realmente. Por este motivo, no existe ni debe existir tensión ni rivalidad entre el sistema nacional y el sistema internacional. Al contrario, el sistema de complementariedad de la Corte puede servir de incentivo para la cooperación mutua y para lograr el objetivo común de la justicia. La Corte ha llegado lejos en sus primeros 15 años de operaciones, con un verdadero pico de actividad judicial en el último año, en que se dictaron por primera vez en la historia de la Corte decisiones muy importantes en temas claves. Particularmente importantes fueron las condenas decididas por actos de violencia sexual, hoy en la sala de apelaciones, y por actos de destrucción de propiedad cultural constitutivos de crímenes de guerra o de lesa humanidad. En adición a los procedimientos judiciales en curso, la Fiscalía ha abierto investigaciones en 10 situaciones, incluida la última investigación que se inició en Georgia, previa autorización de los jueces. La Fiscalía también está llevando a cabo los llamados exámenes preliminares previos a una potencial apertura de una investigación en relación con 10 países en 4 continentes diferentes. El Estatuto de Bueno, según el Estatuto de Roma, se definió en el 98 que fueran 18 jueces durante 9 años que van a estar, y dentro de estos 18 jueces hay una proporción importante de mujeres, que era lo que Silvia Fernández señalaba en este reportaje tan interesante sobre los logros de la Corte Penal Internacional, que aunque se dice que en estos 14 años ha gastado $1.000 millones y 15 millones de dólares. No, 15 años. 15 años. Sí, no, sí. No. Sí, 15 ¿Cuánto ha gastado? $1.000 millones. Pero, señores, las cosas dan trabajo al principio. Todo esto ha sido un esfuerzo de estados, de sociedad civil, donde las naciones latinoamericanas hemos colaborado, y yo creo que nosotros más que nadie, o igual que muchos, porque África, en el mismo Europa, como tú muy bien mencionabas, todos estos genocidios en Europa. Señores, en el mundo de hace 5 siglos, por poner un número, la vida humana no valía nada. Ahora es verdad que hay mucha delincuencia y que la droga ha sido un factor nuevo que está perjudicando muchísimo lo que es el desarrollo de la vida humana en este momento, pero hay ojos, y con toda esta comunicación la vida humana vale, porque donde quiera que se mata a una persona, pues se sabe, antes no se sabía. De manera que hay que ser un poco más benévolos juzgando este tipo de instituciones, claro, exigiéndole lo necesario. Sí, pero yo pienso que también hay un aspecto que hay que destacar en la Corte Penal Internacional. El propósito es brillante, excelente. Sí. Pero hay como criminales preferidos y criminales olvidados. No olvidemos que las 4, y la misma señora Fernández lo decía ahí, los 4 países. Los 4 crímenes o delitos que se juzgan es el crimen de genocidio, es el crimen de lesa humanidad, el crimen de guerra y el crimen de agresión. Y como dijo ella, el crimen de agresión todavía en consideración.
Porque cuántas agresiones no han cometido Estados desde 1998 contra Estados que no había ninguna razón de realizarse, como fue la invasión a Irak en el año 2003, que destruyó completamente el Medio Oriente. Irak no es parte ni Irak ni Estados Unidos. Que ver. Es que acuérdate que no funciona cuando... Es un tribunal que no sirve para nada. Bueno, lo que pasa es que Irak no es parte de Estados Unidos. Tony Blair, que era el primer ministro inglés, sí es parte de la Corte Penal Internacional y no lo llevan a la Corte Penal Internacional. Tú me dices, Bush no es parte de Estados Unidos. Bueno, llevan a Blair, que él fue tan responsable y aportó casi la misma cantidad de recursos para esa atrocidad que fue la invasión a Irak. La segunda, peor todavía, que le hicieron también Gran Bretaña y Francia, la invasión, la destrucción de Libia y la agresión a Libia, que no había hecho nada. No había pasado. Y sí son signatarios. Y sí son signatarios los tres estados. Entonces, hay un tema, y es, bueno, los principales países del mundo no son parte de la Corte Penal Internacional. Verbigracia, Estados Unidos, Rusia, China, otros estados importantes, Israel, Irak, Cuba, Irak, Corea del Norte, bueno, 124 y son 194 estados. Hay 70 países que no son miembros o se han retirado. O se han retirado por la parcialidad que se acusa a la Corte Penal Internacional, que solo juzga africanos. O la parcialidad o porque no les conviene también. Solo juzga africanos. Los únicos casos juzgados que ha habido y cerrados en la historia de la Corte Penal Internacional son africanos. No hay uno solo que no sea africano. Bueno, la verdad es que eso es gravísimo. Ellos lo han dicho. Ellos han dicho que nada más juzgan negros. Los africanos están colectivamente propugnando de abandonar la Corte. Sí, de hecho. Y otro motivo por el cual no quieren ser signatarios de este Tratado de Roma es que no les conviene, porque entonces van a tener que responder si hacen una agresión a un tercero. Bueno, los países que eventualmente hacen agresiones, si es que a son un las país, grandes potencias, con excepción de los países europeos, todos, ninguno está dentro de la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿cuál es la utilidad de un organismo? De hecho, los Estados Unidos, después que Clinton firmó el último día, Bush retiró esa firma inmediatamente, Bush hijo, en el año 2000 fue. 2000. Bueno, sí, porque fue el último día del gobierno de Clinton. 2000. Sí. Eso quedó en el aire totalmente. Bueno, en el aire no. No, fue descartado. Exacto, descartado. Fue totalmente. descartado. Como hizo ahora, por ejemplo, el presidente Trump con relación a Cuba. Todo lo acordado, con excepción de las relaciones diplomáticas, todo lo acordado con Cuba, todo el proceso de deshielo, todo el proceso de normalización, hacia atrás. Y no solamente en las relaciones diplomáticas se quedaron, pero con eso que pasó, además. Por eso que pasó de los gases que estaban afectando, que fue algo como una nebulosa que nunca entendimos. El sonido. El sonido, ¿verdad? Fue ultrasonido que los ponía mal. Eso, dicen ellos. Nunca se volvió a hablar de eso. No, hombre, es un invento. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa y después yo creo que sería interesante algunos otros videos explicativos sobre la Corte Penal Internacional para que ustedes acaben de entender el concepto, el objetivo y la finalidad de esta institución tan importante. Y la limitación que, aunque tú muy bien señalas las limitaciones que ha tenido hasta ahora y el dinero que se ha gastado, que han sido $1.000 millones, yo insisto en que es un comienzo, pero ¿hasta qué punto está amordazada esta institución? Volvemos. Sí, bueno, como es tradición de este programa, vamos a presentar un pequeño video también explicativo. Este es solo con figuras y texto de 3 minutos sobre qué es la Corte Penal Internacional.
Bueno, el video nos enseña ahí algo que no sabía, que la Corte Penal Internacional no puede imponer la pena de muerte. Eso es importante. No, pero sí ese es uno de los grandes debates internacionales sobre la procedencia o no de la existencia de la pena de muerte. Y la mayoría de los países ya han abolido la pena de muerte. Quedan una cantidad apreciable, pero no la mayoría, que aplican pena de muerte en sus territorios y en sus legislaciones. Y lo más grave inclusive en los Estados Unidos, que existe la pena de muerte a nivel federal, es regulada por los estados. Por ejemplo, el estado de Nueva York no tiene pena de muerte. El estado de California no tiene pena de muerte. No son muchos los que tienen. Sí, pues, Texas tiene, Florida tiene, hay muchos que tienen. Entonces, es una situación en la cual el debate jurídico que se ha dado a través de casi 100 años sobre si la pena de muerte es un medio para conseguir el objetivo de sancionar un delito, ha sido, en toda Europa ya fue abolida. El último país que la abolió fue Francia, cuando llegó al poder François Mitterrand, que abolió la famosa guillotina. Que le daban, que era tan famosa. Y se aplicaba. Se aplicaba. Cuando yo vivía allá se aplicaba la guillotina. Pero evidentemente fue reduciéndose, los casos fueron cada vez más, marginales, hasta que al final, desde el punto de vista jurídico, también fue eliminada la pena de muerte. Julio, y lo peor de esto es el dramatismo de que tanta gente condenada a pena de muerte, a la guillotina o a como fuese el método. ¿Y si se equivocó el tribunal? ¿Ese es el problema? Entonces fueron inocentes. No solamente si se equivocó, sino si fueron acusados falsamente. Y más en un mundo donde vivíamos, donde vivía el mundo hace siglos, donde todo era el poder y las artimañas. Todavía es así. Sí, entonces, bueno, pero ya ha cambiado mucho. Ha cambiado, pero no tanto. Pregúntale a los 24 portaaviones que tiene Estados Unidos. si no es el poder. O a Libia, o a Irak, o a Granada, o a Panamá, o a nosotros mismos. En el 65 fuimos invadidos y no pasó nada. Bueno, pero y hablando justamente de poder y de los que están abajo y los que están arriba, ¿de dónde salen los fondos para esta Corte Penal Internacional? Porque vemos que si se han gastado 1.000 millones en 15 años, estamos hablando de mucho dinero. Bueno, la sede está en La Haya. En La Haya, igual que la Corte de Justicia Internacional, que es solución de diferendos entre estados, etcétera. Pero no tiene una jurisdicción penal y ahora esta es la jurisdicción penal gemela, vamos a decir. La mayoría, el impulso de este proyecto fue básicamente los estados de la Unión Europea. Los estados como Francia, como Alemania, como Holanda, Gran Bretaña, Italia. Si todos los países de la Unión Europea coinciden en impulsar este concepto de justicia penal internacional. Que se basa en que la premisa de la sanción debe de controlar, o sea, debe hacer la prevención y controlar estas ejecuciones. También. ¿Tú crees que pasa esto o que va a pasar en el futuro? Lo que pasa es que el problema de la CPI, de la Corte Penal Internacional, es que ha sido prácticamente neutralizada su acción y ha sido, ¿cómo yo diría?, selectivo por lo que decía anteriormente. Vamos a olvidarnos de Irak y de Estados Unidos. Libia. Libia, que fue promovido, ejecutado y llevado a cabo por el presidente Sarkozy y el primer ministro Cameron. Destruyeron un país, mataron cientos y miles de gente. ¿Y qué pasó? Nada. No ha pasado nada. Nada. Nadie ha podido encauzar esos casos en, valga la redundancia, en la Corte Penal Internacional. Y entonces solo se juzgan a los países africanos. Porque son más fáciles de juzgar. No, más fáciles no, porque son débiles, porque no tienen quien los defienda, no porque tienen no hay poder. quienes los defiendan,
hay mucha violencia y hay mucho... Y no es que no pase, porque lo han hecho con razón. Pero no puede ser que nada más únicamente se juzgue a los africanos. Sí. No puede ser, porque son los únicos malos y malvados que hay en el mundo, no. Y ellos han dicho esto, han dicho que solamente se juzgan a los negros, aunque sí han sido cuando se han juzgado culpables, porque sabemos de todas las masacres que existen en África, que son tremendas. Pero ¿cómo va a ser que sea pues nada más a personas que tienen, a gobernantes que tienen poco poder y a países que tienen poco poder? Nosotros tenemos un pequeño video de 1 minuto y 15 sobre la denuncia de la Unión Africana, que es el organismo panafricano, sobre la casa racial de la Corte Penal Internacional. A ver si lo tienen preparado, por favor, y pueden pasarlo. No está preparado. Bueno. Lo preparan y lo pasamos en un momentito. Y seguimos hablando, Julio, de realmente esta selectividad que tiene la Corte Penal Internacional de solamente juzgar a países como los africanos, que no tienen pues una aureola de poder como los occidentales. No tienen poder. Bueno, exacto, no tienen poder. Entonces, ¿tú crees que lo hace por no enfrentarse a países que quizás le podrían quitar su radio de acción, de poder quitar fondos? ¿Cuál tú crees que sea ¿por qué? La estructura de poder del mundo. La estructura de poder. No es más fácil enfrentarse a Ruanda que enfrentarse a Gran Bretaña o a Francia. Y ese ha sido el problema. O Estados Unidos. Entonces, aunque no sea signatario. Sí, bueno, pero dice que si se comete en un territorio de un país que sea signatario, sí, también puede, claro, vale. Lógico. Me dicen que está listo ya el video sobre los países africanos. La casa racial denunciada por la Unión Africana. La Unión Africana pide a la Corte Penal Internacional que renuncie a las acusaciones del presidente y el vicepresidente kenianos de crímenes contra la humanidad. Ambos están acusados de organizar y financiar la violencia postelectoral que se desató en Kenia a finales de 2007 y que dejó cerca de 1.300 muertos y más de 600.000 desplazados. El proceso que la Corte Penal Internacional está llevando a cabo en África tiene un fallo, afirmó el primer ministro de Etiopía y presidente de la Unión Africana. El objetivo de esta Corte era evitar la impunidad de la mala gobernanza y de los crímenes, pero ahora su trabajo ha degenerado en una especie de caza racial, acusó. Now the process has degenerated into some kind of race hunting. Desde su creación, la Corte Penal Internacional ha inculpado a una treintena de personas por crímenes cometidos en 8 países africanos. Tras conocer la resolución que los miembros de la Unión Africana aprobaron este lunes en Etiopía, responsables de la Corte Penal Internacional han hecho saber que no responderán a la demanda. Uno de sus portavoces ha recordado además que 34 países africanos ratificaron el Estatuto de Roma que dio lugar a la formación de la Corte. Julio, 34 países africanos ratificaron el tratado. Sí, 34 lo ratificaron, pero son los únicos que han juzgado. Sí, y de hecho hasta Sudáfrica, que es uno de los países más desarrollados de África, y avanzado, quiere salirse ahora mismo. Y está promoviendo el boicot a la Corte Penal Internacional. Pero yo no sé si realmente el boicot será para presionar, para que trabaje como debe ser, o realmente ellos finalmente se saldrán. Yo creo que también esto es una forma de presión. Bueno, yo te digo una cosa, yo no sé si es presión o si es, pero bueno, que haya una equidad. Claro. O es que en el único lugar en que hay masacres, genocidios y agresiones es en África. Bueno, por un lado, la Corte Penal Internacional dirá que ellos deben alegrarse de que por lo menos ahí se resuelvan estos conflictos de agresiones y de lesa humanidad que son tan necesarios, pero ¿por qué también no sé? Jueces blancos juzgando a negros africanos. La verdad, Julio, es que es increíble. Primero esto, que haya esta división entre lo que está mal y se juzga. Y segundo, de que los africanos digan, bueno, pero nos juzgan a nosotros porque hacemos las cosas mal hechas, pero también el pueblo africano debe estar
pues se ha beneficiado de esto. O sea, es bueno para el pueblo. Sí, es bueno para el pueblo africano. Si se ha beneficiado. Los pueblos, sí, son muchos. Sí, yo creo que sí, porque son los gobernantes de África que se aprovechan justamente de la ignorancia y de todo este atraso de África para pues someter a la población. O sea, no es malo para África. Lo que pasa es que seguimos en este cauce de no tocar a los grandes imperios y a los poderosos. O sea, eso es lo diferente. Vámonos a la pausa y cuando vengamos también tenemos un video de Putin hablando... Y de Israel. Y de Israel, de que se retiran, bueno, en el caso de Rusia, que se retira. De cómo un soldado israelí cuenta las matanzas hechas contra los palestinos. En el propio Israel. O sea, no, Israel no, en Palestina. En Palestina. O sea, están juntos. Señores, vamos a la pausa. Bueno, las causas por las cuales Rusia dice que se retira de la Corte Penal Internacional, ahí vemos en este video a Vladimir Putin exponiéndolas. Adelante. Rusia se ha negado definitivamente a formar parte de la Corte Penal Internacional de La Haya. El Ministerio de Relaciones Exteriores aseveró que el organismo no cumplió con las expectativas y no ha llegado a ser una entidad verdaderamente independiente y de peso en la justicia internacional. Como prueba de su ineficiencia, la Cancillería rusa cita un ejemplo. Durante sus 14 años de trabajo, la Corte solo dictó 4 sentencias, gastando más de $1.000 millones. Además, Moscú subraya que la opinión del organismo sobre los sucesos de agosto del año 2008, cuando Georgia atacó Osetia del Sur, no ayuda a confiar en él. El Kremlin también incide en que las declaraciones de la Corte sobre Crimea y el Donbass son opuestas a la realidad. El presidente Vladimir Putin ya ha aprobado una directiva sobre la negativa de Rusia a participar en el Estatuto de Roma, en el cual se basa el funcionamiento de la Corte Penal Internacional. Moscú firmó aquel documento, pero no lo ratificó. Bien, Mónica, ahí veíamos como el país más grande del mundo y una de las potencias militares más importantes, que está teniendo ahora mismo un papel fundamental en la derrota del Estado Islámico en Siria, también se retiró de la Corte Penal Internacional por críticas a una especie de sesgo e ineficiencia de parte de la Corte Penal Internacional. El tiempo se nos ha venido encima, hemos hablado demasiado, hemos visto muchos videos. Sí, pero yo quisiera preguntarte, ya para terminar, Julio, ¿qué crees tú sobre estos retiros recurrentes de países tan distintos como Rusia, como los países africanos, como el mismo Estados Unidos, que yo no diría que se entró, porque aunque Clinton firmó, pues fue algo de un día. Pero debería estar. Debería estar, pero ¿qué crees tú de estos retiros? Yo lo que creo es que una vez formado un organismo como la Corte Penal Internacional, no deberían de los países retirarse porque haya sesgo. Yo creo que lo que se debe es pues reforzar esta institución para que haga su trabajo lo mejor que pueda cada vez más. Porque si los estados se les retiran, nunca vamos a tener una Corte Penal Internacional que funcione. Pero si hay déjame ser un poco abogado del diablo, si hay una reiterado sesgo de la Corte Penal Internacional hacia determinados tipos de estados, entonces eso refuerza a su vez la convicción de que es una corte sesgada, sesgada hacia cierto tipo de países y que otros crímenes, otras agresiones, otros crímenes de lesa humanidad, otros genocidios, no los ve. Como que tiene un ojo tapado, más o menos. Entonces, eso es un trabajo de la Corte y de la Fiscalía de la Corte. Porque ¿por qué la Fiscalía de la Corte no investiga lo que pasó en Libia? ¿Por qué? Bueno, pero yo creo que irse de la Corte no es la solución. No es la solución, pero yo te voy a decir una cosa. Para mí. ¿Tú te salieras? No, yo no me saldría. La República Dominicana forma parte. Pero hay organismos de los que hay que salirse, como la OEA. Ya ese es otro tema, Julio. Ya ese tenemos que hacer. Que no sirve para nada.
históricamente ha estado No sirve ahí. para nada, ni aquí ni en ningún otro país de América Latina. Entonces, ¿para qué que sirve? Para Washington controlar, como la CIDH. ¿Cuál es la CIDH? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sí. que nada más nos ataca a nosotros por el tema de los haitianos. No, claro. Pero entonces las otras cosas no las ven. No, Claro. no puede ser así, tiene que haber equilibrio. Vemos muchos organismos de este tipo, y esta especie de organismos sin fines de lucro que a veces lo hacen justamente para lucrarse, para echarle la canana al otro, que son muy delicadas y están muy de moda, señores. No queremos decir que este sea el caso de la Corte Penal Internacional. Particularmente yo creo que los países no deben de salirse, sino impulsarlos desde adentro y seguir fortaleciéndola, porque yo creo que es una de las cosas importantes que tenemos en este mundo. Ahora, de que existen y de que muchas veces son ineficaces, eso es muy cierto. Muy bien, Se nos acabó el tiempo. Saque usted, amigos, sus propias conclusiones, que para eso es que le presentamos pues muchas caras de la moneda aquí en Contexto. Señores, será hasta otra entrega.